Hola, soy César Augusto Carballo, profesor de Derecho Colectivo del Trabajo en la Universidad Católica Andrés Bello. Esta sesión es la continuación de, de un preámbulo, una introducción a la libertad sindical, en particular a sus componentes esenciales. En una charla anterior hice referencia al aspecto organizacional, al derecho a organizarse en la forma que se estime conveniente, sin autorización previa, y hoy corresponde avanzar sobre el segundo componente, que es el denominado componente funcional o de actividad sindical. En una sesión próxima estaría conversando sobre el tercer y último de esos componentes, que tiene que ver con la tuición o protección o inmunidad en el ejercicio de la actividad sindical, el elemento inmunitario. Entonces, el que nos corresponde conversar en este momento es el elemento o componente funcional, es decir, la actividad sindical. Responda a la pregunta: ¿para qué se organizan? ¿Para qué se afilian en organizaciones, empleadores y trabajadores? ¿Cuál es el telos de estos sujetos colectivos? Y la respuesta que ofrece la normativa es para la mejor defensa de sus derechos e intereses, en términos del artículo 95 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, para fomentar y defender los intereses de los trabajadores o de los empleadores, que también son titulares de este derecho, según lo dispone el artículo 10 del convenio 87 de la OIT, o para promover y proteger los intereses económicos y sociales de sus agremiados, según aparece expuesto en el artículo 8 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, destacando su naturaleza de derecho humano. De tal manera que patronos y trabajadores se afilian con una finalidad, con una intención, con un determinado objetivo, que es defender, promover sus derechos y sus intereses en el ámbito más amplio de lo económico y de lo social. Allí se marca una diferencia importante con el clásico derecho de asociación, que se agota en el ejercicio de la integración con otros. Aquí, en el caso del derecho de sindicalización, en el caso de la libertad sindical, viene esa organización, viene marcada o signada teleológicamente. Se organizan para defender, promover sus propios derechos o intereses ante los interlocutores que corresponden. Dentro de esa amplia noción de actividad sindical, ocupa un lugar estelar, fundamental, de primer orden, lo que refiere a la negociación colectiva y la huelga, toda vez que son actividades eh, harto conocidas, ampliamente consagradas en textos constitucionales y legales, que se entiende resultan inherentes, intrínsecas, inescindibles a la idea de libertad sindical, a la idea de organización en sindicatos. La negociación colectiva y la huelga van a ser objeto, por supuesto, de desarrollo particular a través de una o varias sesiones que se dedicarán a desarrollar sus componentes esenciales. Por ahora simplemente advierto que la negociación colectiva refiere a la facultad que se reconoce a los actores sociales, patronos y trabajadores a través de sus sindicatos y otros sujetos colectivos, a interactuar para acordar normas jurídicas que van a regular el trabajo en un determinado ámbito. Es una suerte de potestad legislativa delegada en los actores sociales. Estos van a dictar el régimen jurídico que se impone en un cierto ámbito, en a una cierta categoría
de trabajadores, por supuesto respetando las normas de orden público de fuente estatal, y ese régimen, ese cúmulo normativo, suele integrar un instrumento que se denomina contrato colectivo, convenio colectivo, convención colectiva, acuerdo colectivo o cualquier otra voz análoga. Por su parte, la huelga refiere al derecho reconocido a los trabajadores de ejercer coacción sobre el empleador o sobre el Estado para alcanzar sus fines. Esta acción, básicamente, o en términos amplios, podría definirse como la suspensión colectiva de labores o cualquiera otra medida que cause un perjuicio al normal o afecte el normal desenvolvimiento de la actividad productiva. Con lo cual estoy diciendo que la definición clásica de huelga atiende a una suspensión de actividades, pero que hay otras manifestaciones huelgarias que no necesariamente coinciden con la suspensión colectiva. Por ejemplo, la ralentización del trabajo o lo que se llama huelga desgano, o en Venezuela le conocemos como Operación Morrocoy, huelga de reglamento, etc. De tal manera que en su momento veremos los modos de expresión de la huelga, las distintas modalidades huelgarias. Pero lo importante es que es un componente fundamental, atado a la libertad sindical y atado a la negociación colectiva. Los empleadores negocian con los sindicatos o cualquier otro sujeto colectivo precisamente porque los sindicatos o ese otro sujeto colectivo cuenta con una herramienta coactiva, que es la posibilidad de afectar el normal desenvolvimiento del proceso productivo, y gracias a ello, o precisamente por ello, para evitar que ello acontezca, el empleador comparte su poder de regulación del trabajo con los sindicatos. De tal manera que negociación y huelga son componentes inescindibles, actividades que se entienden intrínsecas, inherentes a la idea de sindicato, a la idea de libertad sindical. ¿Dónde aparece previsto? ¿Dónde se consagra? Es muy interesante, en el convenio 87 de la OIT no aparece ni una sola vez de modo expreso la referencia a la negociación colectiva o la huelga. Sin embargo, los órganos de control de esta organización internacional, es decir, el Comité de Libertad Sindical y la Comisión de Expertos en Aplicación de Convenios y Recomendaciones, han entendido que aparecen o se desgajan de las normas de este convenio, en particular de los artículos 3 y 10 del convenio 87, es decir, que están intrínsecas, implícitas, se desprenden de la literalidad de los artículos 3 y 10 del convenio 87, que ustedes pueden consultar. En el artículo 3 de este convenio, que contempla lo que se denomina la autonomía o autarquía sindical, se señala que los sindicatos tienen derecho a establecer sin injerencias externas su propio programa de acción. Y el artículo 10, que comenté en la sesión anterior a propósito del componente organizacional, es el que define a las organizaciones en los términos del convenio 87. Y según él, se entiende por organización toda organización que tenga por finalidad, como acababa de apuntar, fomentar y defender los intereses de los trabajadores o de los empleadores. De tal manera que lo que los órganos de control han sostenido es que para que no se frustre la autarquía sindical ni la idea misma de organización que está dirigida a fomentar y defender los intereses de sus agremiados, es necesario por lo menos que esas organizaciones cuenten con negociación colectiva y huelga. Dicho en otras palabras, sin negociación colectiva, la opción, el poder, el derecho a establecer condiciones que van a regir las relaciones de trabajo, y sin huelga, que es la opción de
suspender colectivamente o alterar el ritmo ordinario del proceso productivo como un elemento de coacción sobre el empleador, resultaría definitivamente frustrada la idea de sindicalización. Un sindicato, en los términos del artículo 10 del Convenio 87, no podría realizarse, no podría alcanzar sus fines, es decir, no podría fomentar y defender los intereses de los trabajadores si no cuenta por lo menos mínimamente con estas dos herramientas, negociación colectiva y huelga. Por eso se sostienen los órganos de control que estos derechos a negociar colectivamente y ejercer la huelga están de manera tácita en los artículos 3 y 10 del Convenio 87. En este sentido, cito dos criterios del Comité de Libertad Sindical que ustedes pueden consultar en el compendio de su doctrina del año 2018, donde podemos ver en el párrafo 753 que el derecho de huelga de los trabajadores y sus organizaciones constituye uno de los medios esenciales de que disponen trabajadores y organizaciones para promover y defender sus intereses profesionales, es decir, para realizar sus fines, para alcanzar sus objetivos de conformidad con el artículo 10 del Convenio 87. Por tanto, negar la huelga o restringirla hasta tal grado de hacerla ineficaz estaría vulnerando directamente el artículo 10 del Convenio 87, por cuanto las organizaciones no podrían alcanzar sus objetivos. En términos análogos, el párrafo 1234 de este compendio de la doctrina del Comité de Libertad Sindical señala que uno de los principales objetivos buscados por los trabajadores al ejercer el derecho de sindicalización o sindicación es el de negociar colectivamente sus términos y condiciones de trabajo. Por ende, si se niega o restringe de modo exorbitante la negociación colectiva, se estaría lesionando el derecho de sindicalización en los términos previstos en el Convenio 87 de la OIT. Entonces, cierro esta idea simplemente señalando. Negociación colectiva y huelga aparecen expresamente establecidos en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, artículos 96 y 97, y aparece implícitamente en el Convenio 87 de la OIT, artículos 3 y 10, según lo han interpretado los órganos de control de esta organización a través de los párrafos que ustedes podrán consultar en el compendio de doctrina, criterios y principios del Comité de Libertad Sindical, y como habrán visto en estos dos párrafos citados como ejemplo, lo que supone es que su desconocimiento, su restricción, su proscripción estaría frustrando medularmente la idea de sindicalización y libertad sindical. Paso entonces a otra actividad. Estamos hablando, quiero recordar, del componente funcional de la libertad sindical, es decir, la actividad destinada a proteger, promover, defender intereses y derechos de trabajadores y de empleadores. Dentro de ese espectro, comenzamos viendo como actividades neurálgicas, fundamentales, clásicas, universalmente aceptadas, en el caso venezolano con nítido rango constitucional por vía del Convenio 87 y la Constitución, artículos 96 y 97, me refiero a la negociación colectiva y la huelga. Pero puede haber otras actividades también desplegadas por las organizaciones para alcanzar sus objetivos. Dentro de esta destaca la opción de participar en la gestión empresarial. Es decir, el derecho de los trabajadores y sus organizaciones a participar, intervenir, influir en la gestión de la empresa, que por principio está reservada a su titular, es decir, al empleador, que detenta el poder de organización, dirección y disciplina del proceso productivo. Este derecho no está reconocido como implícito
en el convenio 87 de la OIT por parte de los órganos de control. Por tanto, se trata de un derecho de mayor debate, polémica, menos expandido, resistido con muchísima vehemencia y por razones obvias por los empleadores, porque supondría deteriorar en modo relevante lo que son sus potestades monopólicas en el ámbito de la empresa. En el caso venezolano, creo que podemos sostener que la participación en la gestión empresarial por parte de los trabajadores está prevista, aunque en términos muy vagos y muy genéricos, en el artículo 70 de la Constitución, cuando señala que son formas de participación en lo económico, la cogestión y la autogestión. Es decir, que está refiriendo a la opción de los trabajadores de organizar una actividad empresarial, aunque no sean los titulares de la misma, o participar, es decir, cogestionar con el empleador en un plano de equivalencia en la toma de decisiones fundamentales o en cierto aspecto, en cierto espectro de la empresa, cogestionar la empresa, gestionarla conjuntamente con el empleador en todo o en parte. Esto también será objeto de alguna sesión especial, ya cuando estemos en las postrimerías de este semestre, pero quiero sí adelantar que la participación en la gestión empresarial aparece incluso en la Declaración de Filadelfia de 1944, que hace parte de la Constitución de la OIT, que fue adoptada en un momento de clímax, cuando ya era un hecho que los aliados derrotarían a las fuerzas nazis, y lo que se estaba era previendo cuál era el mundo que se iba a construir en la posguerra. En ese sentido, la Declaración de Filadelfia renueva los objetivos y fines de la Organización Internacional del Trabajo y llamo la atención en su parte tercera, literal E, señala como un objetivo fundamental fomentar entre todas las naciones del mundo programas que permitan lograr el reconocimiento efectivo del derecho a la negociación colectiva, a la cooperación de empleadores y de trabajadores para mejorar continuamente la eficiencia en la producción. Yo creo que allí está refiriéndose a la participación en la gestión empresarial y concluye en la colaboración de trabajadores y empleadores en la preparación y aplicación de medidas sociales y económicas que tienen que ver con otra actividad sindical que veremos inmediatamente, que es el diálogo social. Entonces, lo que quiero referir es que este tópico es de una trascendencia tal que en el año 44, en la Declaración de Filadelfia, Constitución de la OIT, se planteó la conveniencia de promover, de incentivar que los trabajadores pudieran cooperar con los patronos para mejorar la eficiencia empresarial. En el caso venezolano, mucho más claro que el caso venezolano, lo pongo solo como un ejemplo, está la Constitución de Colombia, el artículo 57 del texto constitucional colombiano señala expresamente el derecho de los trabajadores a participar en la gestión empresarial. Sin embargo, el carácter polémico de este derecho ha traído como consecuencia que aún no haya sido legalmente desarrollado este derecho. Ha quedado como un objetivo constitucional sin concreción efectiva, a pesar de los ya 3 décadas, las 3 décadas que han transcurrido desde la promulgación de la Constitución colombiana. Ahora, para cerrar este punto, llamo la atención sobre lo que podría ser el aspecto más neurálgico en el sistema de relaciones laborales venezolano a propósito de la participación en la gestión empresarial. Y tiene que ver con un sujeto
colectivo emergente, que son los consejos de trabajadores o consejos productivos de trabajadoras y trabajadores en la concepción de la ley constitucional de consejos productivos de trabajadores y trabajadoras del 30 de enero de 2018, publicada en la Gaceta Oficial 41.336 del 6 de febrero del mismo año. De tal manera que estos consejos productivos o consejos de trabajadores en los términos de los artículos 497 y 498 de la Ley Orgánica del Trabajo son sujetos colectivos de las relaciones laborales que se insertan en la idea de transición a un modelo económico socialista, de tal manera que no se trata de sindicatos, no ejercen funciones sindicales, no aspiran a promover o defender los intereses de los trabajadores, sino que encarnan la participación del poder popular dentro de las empresas para garantizar, para controlar su gestión y garantizar que esté dirigida a la satisfacción de necesidades populares. Ese es el ideario que uno puede desprender de los artículos antes citados, 497 y 498 de la Ley Orgánica del Trabajo, los trabajadores y las trabajadoras, y de la Ley Constitucional de Consejos Productivos de Trabajadoras y Trabajadores. Reitero, son sujetos que representan al poder popular, por lo tanto defienden los intereses generales del pueblo y no de una parcela de trabajadores, cuya finalidad es intervenir en las empresas para garantizar que éstas estén dirigidas a satisfacer las necesidades populares. Y ello entonces las reviste de un carácter protagónico, fundamental en la idea de una transición hacia un modelo de producción socialista. Al respecto, quisiera advertir y que sea objeto de revisión por parte de los que cursan Derecho Colectivo del Trabajo, que la comisión, que la comisión de expertos en convenios y recomendaciones y la comisión y el Comité de Libertad Sindical de la OIT han venido en el tiempo llamando la atención sobre la violación de la libertad sindical que entraña a estos sujetos con profunda injerencia estatal que pretenden garantizar las actividades empresariales y la satisfacción de necesidades populares con potencial restricción de los derechos sindicales, han llamado la atención de que está en conflicto, que lesiona, que viola el convenio 87 de la OIT. Y esta idea fue retomada y destacada por la comisión de encuesta que fue nombrado, que fue constituida para el caso venezolano, que dictó un informe en septiembre del año pasado, al cual ruego acudir y revisar, que en su párrafo 487, entre otras muchas referencias, señaló que la presencia de consejos productivos de trabajadores en Venezuela, aunque es todavía incipiente, con escasa trayectoria y focalizado en ciertos sectores prioritarios como alimentación, higiene, etcétera, pueden socavar, es decir, la operación de estas instituciones puede socavar de manera importante el ejercicio de la libertad sindical. De tal manera que el hecho de que la función básica sea intervenir las empresas, garantizar su funcionamiento, podría afectar efectivamente la libertad sindical. Muy claramente podría atentar contra el derecho de huelga, porque eso afectaría el normal desenvolvimiento de la actividad productiva en frustración o afectación de los intereses populares, podría afectar una negociación colectiva para evitar que sus costos pudiesen luego incidir en los precios de bienes o servicios esenciales a la población y por tanto la comisión de encuesta
llama la atención sobre esta incompatibilidad e inclusive recomienda en algún momento que sean suprimidos, que sean eliminados, que sean derogadas el régimen sobre esta materia. Este mismo informe, esta vez en el párrafo 491, señala y explica que dentro del paradigma gubernamental, de la transición hacia un modelo de producción socialista, se le atribuye a los sindicatos y a los organismos patronales funciones públicas en la consecución del proyecto político de gobierno. Eso lo conversé en la sesión anterior. Uno de los aspectos más llamativos del decreto ley orgánica del trabajo, los trabajadores y las trabajadoras, es que cuando define al sindicato, no lo hace del modo clásico como sujetos que defienden y promueven los intereses de sus agremiados, sino que le adiciona como una finalidad esencial la protección y promoción de los intereses de todo el pueblo, la promoción y protección de la soberanía nacional, el control de precios y costos empresariales, de tal manera que termina asumiendo una concepción estatal de los sindicatos. Y esa perspectiva es la que hace suya la comisión de encuesta al denunciar que se atribuyen funciones públicas a los sindicatos de trabajadores y las organizaciones patronales. Pero además, dentro de esa lógica, sigue señalando el informe de la comisión de encuesta, OIT, la implantación de instituciones como los consejos productivos de trabajadores amenaza con la progresiva erosión, desnaturalización o incluso desaparición de la función de fomentar y defender de forma independiente los intereses de los miembros de las organizaciones sindicales que el Convenio 87 consagra, particularmente en su artículo 10, pero por supuesto a través de todo el cuerpo normativo de este instrumento. De tal manera que, para cerrar, lo que llamó la atención es que en materia de participación en la gestión, el punto más relevante, polémico, actual, que presenta Venezuela tiene que ver con los consejos productivos de trabajadores como sujetos que representan al poder popular, que pretenden controlar la gestión empresarial, intervenir protagónicamente en la gestión empresarial con la intención de garantizar que estas unidades productivas estén dedicadas fundamentalmente a satisfacer las necesidades populares, tal como lo consagran los artículos 497 y 498 de la Ley Orgánica del Trabajo, los trabajadores y las trabajadoras, y la Ley Constitucional de los Consejos Productivos de Trabajadoras y Trabajadoras, que no lo señalé antes, pero su denominación revela que emana de la Asamblea Nacional Constituyente en funciones y que por tanto se le atribuye o pretende atribuir una jerarquía constitucional. Termino entonces este componente funcional y esta sesión aludiendo a la última de las actividades sindicales que estarían abrazadas dentro de este criterio o elemento funcional. Me refiero al diálogo social, es decir, al derecho que se reconoce a organizaciones de patronos y trabajadoras de participar en la formulación y ejecución de programas y políticas en materia económica y social con repercusión sobre sus intereses. Allí la interlocución no es entre trabajadores y empleadores, sino es entre organizaciones de empleadores y trabajadores con instancias gubernamentales, con poderes públicos, precisamente para que sus intereses puedan ser expuestos, defendidos ante estas instancias públicas en el diseño y aplicación de políticas económicas y sociales. No aparece a texto expreso
en nuestra Constitución reconocido, ni en nuestra legislación, podría derivarse del hecho de que la participación o el derecho a la participación transversaliza todo el texto constitucional, podría derivarse del artículo 70 que antes señalé, del preámbulo del texto constitucional que declara el rasgo participativo para el pueblo y en este caso para los trabajadores en todo aquello que afecte sus intereses, pero hay que reconocer no está expresamente establecido. Aparece en la Declaración de Filadelfia, tal como lo señalé antes, se puede derivar de esta carácter transversal de la participación o del derecho a la participación, pero por supuesto encuentra mayores objeciones, obstáculos para su ejercicio. Donde sí aparece clarísimamente expresado es en la Declaración Sociolaboral del Mercosur del año 2015, si no mal recuerdo, donde en su artículo 20 se establece que los estados parte del Mercosur se comprometen a fomentar el diálogo social. Dentro de ese mismo contexto, debe desarrollarse una consulta permanente con los actores sociales en los términos que aparecen previstos en el convenio 144 de la OIT, por cierto, ratificado por Venezuela, donde los gobiernos se comprometen a consultar a los órganos más representativos de patronos y trabajadores los convenios y recomendaciones que sean adoptados en el seno de la OIT a los fines de trazar su política de ratificación en el caso de los convenios o su política de aplicación o desarrollo en el caso de las recomendaciones. Y finalmente, destaca este mismo artículo 20 de la Declaración Sociolaboral, en su parte tercera, que esta consulta a los organismos más representativos de patronos y trabajadores tiene por finalidad o por objetivo general incentivar la comprensión mutua, las buenas relaciones entre autoridades públicas y estas organizaciones de patronos y trabajadores. Termino en esta fase preambular o introductoria simplemente señalando que en el informe de la Comisión de Encuesta de OIT de septiembre del año pasado, a la cual antes me referí, en su párrafo 497, numeral tercero, la comisión le recomienda al gobierno venezolano que tome medidas necesarias para el debido y efectivo cumplimiento de las obligaciones de consulta que dimanan de los convenios 26 y 144 de la OIT, específicamente en materia de salarios mínimos, de fijación de salarios mínimos que se ha venido haciendo prácticamente en las últimas 2 décadas de un modo unilateral y ahora que estamos aquejados por una hiperinflación que se ha acelerado la frecuencia de estas, siempre son medidas unilaterales que establece el gobierno. Pero además dice, debe cesar la exclusión del diálogo social o de la consulta a Fedecámaras como el organismo cupular de los empleadores, la organización patronal más representativa de los patronos venezolanos. Recordarán que cuando hablamos de organizaciones dijimos que no solamente actúan en el sistema de relaciones laborales los sindicatos, sino que también pueden actuar las cámaras de comercio e industria. Fedecámara es una federación de cámaras de comercio e industria, la más representativa de los empleadores en Venezuela, según lo reconoce la Organización Internacional del Trabajo. Entonces, la comisión de encuesta lo que está señalando es debe abrirse al diálogo social a Fedecámaras, debe permitírsele su participación, así como también a todas aquellas organizaciones sindicales que resulten las más representativas, aunque no sean afines al gobierno, es decir, es un mandato de que cese la discriminación por razones ideológicas o por razones políticas y que por tanto el diálogo social, la consulta, la participación
el diálogo con el gobierno esté abierto a todas las instancias patronales y sindicales de trabajadores sin distinción de ideología política. Esto sería entonces lo que quería desarrollar en el transcurso del día de hoy, y ya entonces en una próxima sesión estaría culminando con los componentes esenciales de la libertad sindical mediante el desarrollo de lo que concierne al componente tuitivo o